Padre Iglesia, Dios pasa a vosotros. Es una bendición estar con ustedes en este día sábado, pero es una bendición también estar aquí reunidos para ir a esta iglesia en Union City. Este es el lugar donde Dios nos ha traído para que podamos venir y adorar su santo nombre. Así es que debemos estar todos gozosos. ¿Cuántos están gozosos de que estamos acá? A Dios sea la honra y la gloria. Y vamos a entrar entonces a lo que es la predicación de esta mañana, y vamos a hablar acerca de la propagación de la luz del Evangelio en un mundo oscuro. Es el mundo en el cual cada uno de nosotros vive hoy, un mundo de oscuridad donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Esa es la realidad en la cual vivimos nosotros hoy en día. Pero ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál debe ser el trabajo realizado por nosotros que decimos que somos iglesia de Dios? ¿Cómo debe ser el trabajo de nosotros? Es de llevar la luz a todas las gentes, a todas aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero realmente lo estamos haciendo nosotros hoy en día. Si cada uno nos ponemos a pensar y nos decimos a nosotros mismos, ¿realmente estoy haciendo yo, obedeciendo el mandato de Cristo Jesús, de ir a todo el mundo, ir a todas las naciones, a toda raza, y que hablan diferentes lenguas y llevar el Evangelio? Realmente lo estamos haciendo, y cuando nos autoanalizamos nos damos cuenta que no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ver dentro de nosotros mismos y ver que hemos estado fallando y empezar a hacer la obra de Dios, que es de llevar la luz del Evangelio hacia toda persona, porque la gente vive en oscuridad. ¿Y por qué vive la gente en oscuridad? Porque ha dejado a Cristo Jesús de un lado. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer que la palabra de Dios tenga vida en esta gente? Simplemente ir a la palabra de Dios y entender lo que la iglesia de Dios en el ayer hizo, la iglesia primitiva hizo en el ayer, y no tienen ciencia en entender lo que la iglesia de ayer hizo. Y para ello quiero llevarles al libro de los Hechos, capítulo 11, verso 19 al 21, libro de los Hechos. Y estos versos nos van a dar a entender que nosotros necesitamos ser cristianos que hablan de Cristo Jesús, pero primero reflejan a Cristo Jesús en nuestras vidas. Obedecemos la palabra de Dios y enseñamos con nuestra vida el testimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Nadie que no tenga un testimonio de acuerdo a la palabra de Dios puede hablar de Cristo Jesús, porque no tiene cómo sustentar lo que dice. Entonces, Hechos capítulo 11, verso 19 al 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, lo que podemos ver ahí nosotros es que aún nuestros hermanos estaban en persecución. Nosotros no estamos en persecución como esta gente estaba. Pero aún en esa persecución que estaban, ellos tuvieron la valentía de hablar la palabra de Dios. Nosotros no a veces tenemos esa valentía de hablar porque nos da vergüenza, porque nuestro testimonio habla diferente a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cómo le puedo hablar yo a mi compañero de trabajo? ¿Cómo le puedo hablar yo a mi esposa? ¿Cómo le puedo hablar a mis hijos? ¿Cómo le puedo hablar a mis primos, sobrinos? Cuando mi testimonio es diferente a lo que la palabra de Dios dice. Pero esta gente, aún en las circunstancias de persecución, tuvieron la capacidad de hablar a todas esas ciudades donde estuvieron, en Fenicia, en Chipre, en Antioquía y en Cirene. ¿Por qué? Porque sentían ellos la necesidad de hablar de la palabra de Dios, pero también eran hombres y mujeres que sentían lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué nos enseñan estos versos? Es la importancia de nosotros expandir el evangelio. Lo hicieron en Chipre y lo hicieron en Antioquía, pero eran hombres y mujeres que realmente vivían la palabra de Dios. Por eso, la exhortación en esta mañana es que nosotros como cristianos, que hablamos de Cristo Jesús, que predicamos de Él, debemos reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Así también, esos hombres como Bernabé, como Pablo, como Níger, como Lucio, como Cirene y como Manaén, fueron 5 hombres y eran hombres capaces de hablar la palabra de Dios. Hombres que pudieron convivir juntos, los 5 hombres, y pudieron llevar el evangelio más allá. Pero uno de los problemas también que encontramos hoy en día es que cuando nos juntamos 5 o 6 personas con la misma capacidad, no podemos trabajar juntos, porque el uno quiere hacer de menos al otro, el otro se cree más que el otro.
Entonces, aquí habían hombres como Bernabé, como Pablo, como Níger, Lucio y Manaén. Gentes que pudieron trabajar juntos, que no se sentía el otro mayor que el otro, sino que lo hacían porque la necesidad en ellos era puesta para expandir el Evangelio. Pero hoy nosotros, habiendo hombres de la misma capacidad, no podemos juntarnos para expandir el Evangelio porque creemos que el otro es mayor que nosotros. Y no puede ser de esa manera. Nosotros debemos de vernos como iguales, porque vamos a ejercer el trabajo de Dios, y como iguales debemos entender que fuimos llamados para expandir el Evangelio en este mundo de oscuridad. Pero también, si examinamos la historia de estos hechos de la iglesia primitiva, vamos a ver ciertas cosas. Si quiero llevarlos, no voy a tocar todos los versos, pero sí quiero que hagamos un recuento de los hechos. Si examinamos el tiempo entre los sucesos desde la ascensión de Cristo Jesús al cielo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, a la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, hasta la muerte de Esteban, en el capítulo 7, hay meses de distancia entre cada hecho. Fíjense. Y de la muerte de Esteban, del capítulo 7, a la dispersión de los judíos, al capítulo 8, incluyendo el ministerio de Felipe, de la conversión de Saulo, el capítulo 9, a la misión de Pedro en el capítulo 10, vemos ya como aproximadamente 3 años. Vemos entonces que pasó considerablemente la cantidad de años del capítulo 9 al capítulo 10, y esto lo que nos dice a nosotros es cómo el Evangelio fue expandido durante esos años y cuánta gente se convirtió rápidamente al Evangelio. Pero ¿por qué se convirtió tanta gente al Evangelio? ¿Cuánta gente se convirtió en el primer mensaje del apóstol Pedro? ¿Cuántos fueron? ¿Y cuánta gente se convierte cuando uno predica hoy en día? ¿Yo? Y era el mismo Espíritu de Dios que estaba con ellos en el día de Pentecostés, y es el mismo Espíritu de Dios que está con nosotros, porque dice: desde que creíste y fuiste bautizado, recibiste el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que hace diferencia entre una cosa y otra? Si es el mismo Espíritu que se movía en la faz de la tierra, en las aguas, y creaba en el principio de Génesis, es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo Espíritu que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés, y es el mismo Espíritu que tenemos nosotros desde que creímos y fuimos bautizados. Entonces, mi pregunta es para ustedes: ¿qué es lo que hace la diferencia entre esos hombres de ayer y nosotros de hoy? Y la respuesta está en lo que les decía antes, porque hay una gran diferencia. Ellos vivían y sentían la pasión de servir al Hijo de Dios. Ellos vivían y se entregaban a la palabra de Dios. Nosotros no lo hacemos. Esa es la realidad. Somos hombres y mujeres de día sábado, pero de domingo a viernes expandemos el Evangelio. Cada uno se mantiene, va a trabajar, regresa a casa, hace ejercicio, va, come y regresa. Y es una rutina. Pero realmente nosotros dedicamos días, horas, de domingo a viernes a expandir el Evangelio. O incluso hablar la palabra de Dios. Hay algunos que le sacan el polvo durante el día viernes en la noche o el sábado cuando venimos a la iglesia, porque no la tocaron de domingo a viernes, no la tocaron. Y esa es una realidad. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre esos hombres del ayer y nosotros, porque es el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra y creaba, y es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y es el mismo Espíritu que hoy cada uno de nosotros tiene. Pero al no tener relación con los santos, al no tener relación con el Espíritu de Dios, entonces, ¿cómo podemos nosotros convencer a alguien cuando nuestra vida es vacía? Cuando sabemos que vivimos en un mundo de oscuridad, y nosotros como iluminados debemos de dar ese respeto. Como la sal que debemos de ser, no salamos a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro diario vivir no va de acuerdo a la palabra de Dios. Analicemos juntos esto también otra vez. Jesús asciende, Hechos 1. Días después el Espíritu Santo desciende. Pedro predica, 3,000 son salvos. Pedro y Juan sanan a un cojo. Pedro en su segundo mensaje, 2,000 son salvos. Las multitudes se acercan a ver qué sucedió y siguen predicando Pedro. Y la gente se sigue convirtiendo. El libro de los Hechos, capítulo 4. Aprenden a Pedro y a Juan, pero son milagrosamente liberados por medio de un ángel, y gracias a la oración son sueltos ellos. El libro de los Hechos, capítulo 5. Se escogen a hombres
para servir en el libro de los Hechos, capítulo 6. Esteban se levanta a predicar y es asesinado en el capítulo 6 y capítulo 7 del libro de los Hechos. La iglesia ha crecido hasta ese entonces en un ritmo nunca visto. Pero ¿qué decimos nosotros humanamente? Que todo lo que sube tiene que bajar. Así decimos, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. Pero ¿por qué es que esa ley nosotros la pusimos? Que todo lo que sube tiene que bajar. Y así la iglesia le pasó también. O no le pasó a la iglesia. Fueron muchos y fueron esparcidos por todos los lugares. Entonces es imposible pensar que hoy en día tengamos nosotros un crecimiento así, a tal velocidad como lo pasó en el libro de los Hechos. ¿Han visto ustedes un crecimiento así en nuestras iglesias? ¿O otra iglesia que ha tenido un crecimiento a esa magnitud? De que se hayan convertido 5,000 en 2 predicaciones. Y que en cuestión de meses hubiesen 15,000 convertidos a la iglesia de Dios. No hemos visto nada de eso. Pero sí decimos nosotros, hermanos, es que lo que sube tiene que bajar. Entonces, si somos poquitos, hermanos, no se ponga triste. Porque de todos modos la Biblia dice que de 2 o 3 están congregados en mi nombre, y dice, ahí está Dios. Entonces, hermanos, decimos, y nos consolamos con eso. Pero realmente esa es la excusa que tenemos nosotros, porque no queremos trabajar en llevar la luz del evangelio a toda la gente. Esa es la razón por la cual nosotros ahí sí que nos escudamos en eso y damos esa clase de respuesta. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. La pregunta para ustedes en esta mañana sería: ¿qué está haciendo cada uno de ustedes para expandir? ¿Qué estoy haciendo yo para expandir el evangelio de Cristo Jesús en el día de hoy? ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros en el día de hoy para expandir el evangelio? Esa es una pregunta que cada quien debe responderla en casa. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia primitiva del libro de los Hechos, capítulo 11, a la iglesia de Dios en el año en el cual vivimos? ¿Cuál es la diferencia? Y si regresa al capítulo 11, verso 19, abra su Biblia y lea Hechos capítulo 11, verso 19. Y me va a decir usted si hace o no la diferencia que la mano de Dios guíe a nosotros, sí o no. Ahí en ese verso dice, y la mano de Dios iba guiando a la iglesia en el libro de los Hechos, a la iglesia primitiva. Entonces, si la mano de Dios nos va guiando a nosotros hoy en día también, ¿es posible nosotros crecer y expandirnos? Esa es una pregunta. ¿Es posible? Les pregunto. Si la mano de Dios va guiando a nosotros hoy en día como guió a la iglesia primitiva, ¿es posible que nosotros crezcamos y nos expandamos al igual que lo hizo la iglesia primitiva? ¿Es posible que la emoción, que la pasión que sintieron los hombres y mujeres del ayer en el libro de los Hechos, al extender la predicación de la palabra de Dios, continúe en el día de hoy en nuestras vidas? ¿Se dan cuenta cuántos se quedan callados? Es posible que la pasión, la emoción, el compromiso que hubo en los hombres y mujeres del ayer en el libro de los Hechos continúe hasta los días con nosotros, ¿sí o no? ¿Y saben por qué no respondemos tan fácilmente? Porque sabemos que ahí está envuelto el Espíritu de Dios. Y todos sabemos que hay pecados que no son perdonados, que todos los pecados son perdonados, dice la Biblia, pero hay uno que no es perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y como sabemos que mentimos cuando decimos amén, entonces nos quedamos callados. Esa es la razón. Porque sabemos que nos autoexaminamos y decimos, no, hermano, no estoy haciendo lo suficiente. No estoy llevando el evangelio como me insta la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Pero en esta mañana nosotros necesitamos entender que estos hombres y mujeres serán hombres y mujeres comunes y corrientes como lo es cualquiera de nosotros. Pero ¿qué contenían ellos? Tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos, y eso era lo que los hacía ser diferentes entre uno y los otros. El mismo Espíritu que usted y yo tenemos también. Pero ¿qué es lo que no hacemos? Es cultivar, no nos comprometemos,
no hacemos un esfuerzo en llevar a otras gentes el evangelio de la palabra de Dios. Por eso que esta mañana, hermanos, necesitamos comprometernos en ayudar a los hermanos de la iglesia de Dios de Union City. Son pocos, sí, pero tenemos fe de que la iglesia va a crecer. Porque ¿quién es el que trae a la gente? ¿Es el pastor? ¿Quién es el que trae a todo aquel que ha de ser salvo? ¿Cuál es la tarea entonces de nosotros? Hablamos de Cristo Jesús, pero con un testimonio que vaya de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Esto es lo que cada uno de nosotros debe hacer. La iglesia del libro de los Hechos creció rápidamente y nos damos cuenta porque la mano de Dios estaba con ellos. Es indispensable que la mano de Dios vaya con nosotros. Es necesario que entendamos esto, que si Dios no está con nosotros, entonces tendremos problemas. Hoy nosotros tenemos iglesias, gracias a la honra de Dios, en Trenton, en Morristown, en Elizabeth, y abrimos en Union City. Pero necesitamos entender que no somos nosotros los hombres los que hacemos las cosas. Es la mano de Dios con nosotros, haciendo todo lo que nosotros hacemos. Y sin Dios nada es posible. Entonces nos damos cuenta que nosotros somos los del problema cuando no hablamos la palabra de Dios. Nosotros nos damos cuenta que estamos fallando cuando la palabra de Dios nos dice que esos hombres iban siendo perseguidos, pero aún en la circunstancia de la persecución hablaron la palabra de Dios. Pero ¿qué nos detiene a nosotros hoy en día? Que estamos sin persecución y no tenemos ningún problema, que hablemos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos ata a nosotros no hablar la palabra de Dios? ¿Qué podemos decir, hermano monje? ¿Qué es lo que nos ata a nosotros hoy en día de no hablar la palabra de Dios? Porque nos falta más compromiso con nuestro Dios. Gracias, hermano Pedro. ¿Seguimos emocionados predicando el evangelio o ya nos pasó esa emoción? Yo creo que a medida nos ocupamos en los quehaceres de la vida, esa emoción se va perdiendo. Entonces, nosotros debemos de estar atentos a ese fervor que se va perdiendo y nos vamos quedando ahí como pasivos. Entonces tenemos que mantenernos para poder recibir a aquellos que han de ser salvos, como dice la palabra de Dios. De lo contrario va a ser difícil. La gente está allí, los que han de ser salvos están ahí, pero nosotros no estamos abriendo lugares para que ellos lleguen. La Biblia nos dice de que Dios ya hizo su parte y ahora nos corresponde a nosotros continuar lo que Él ha hecho en cada día. Gracias, hermano. La Biblia dice que Pablo decía que necesidad le era impuesta a él de hablar la palabra de Dios. Entonces también cada uno de nosotros debe ser de la misma manera que fue para el apóstol Pablo. Ahora pregunto, ¿sigue el crecimiento espiritual en nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo está el crecimiento espiritual en nuestras vidas? ¿Seguimos siendo fieles a Dios y a su Hijo? ¿Nos hemos dividido? ¿Cómo sigue el crecimiento espiritual? Porque si nosotros estamos bien, entonces seremos luminares en este mundo de oscuridad. Pero si no estamos bien, si estamos nosotros lejos de la fidelidad de Dios, estamos divididos, estamos nosotros espiritualmente muertos, ¿cómo podemos ser luminares en este mundo de oscuridad? No podremos. No podremos venir y predicar el evangelio en esta ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no tenemos una comunión con los santos. Y es difícil que aquel que no tenga una comunión con los santos pueda llevar palabras de aliento a otra gente. Es muy difícil. La respuesta a todas esas preguntas las encontramos ahí mismo en capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 21. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es importante que nosotros sintamos que Dios está con nosotros, que nos guía por medio de su Santo Espíritu. Pero si usted y yo no sentimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y nuestras vidas no reflejan a Cristo Jesús, es difícil que la gente venga a la iglesia. La gente puede venir 2 veces a la iglesia y luego se da cuenta que la hermana X y el hermano Y no. Entonces dice, para yo ser como fulano o yo sentirme como vengano, no, dice, estoy mejor en el mundo.
porque en el mundo hay mejor gente que la que hay en la iglesia. Entonces nosotros, lejos de ayudar a que el reino de Dios crezca en la tierra, nosotros mismos nos encargamos de que el reino de Dios se haga pedazos. Entonces necesitamos nosotros entender lo que Dios nos manda, pero también debemos ver el suceso cuando el Espíritu de Dios descendió en el día de Pentecostés. ¿Qué diferencia hizo el Espíritu de Dios en esos hombres y mujeres común y corrientes como nosotros? ¿Qué hizo que el Espíritu de Dios llegara con ellos? Pedro, ¿cuántas lenguas pudo hablar? ¿Cómo fue Pedro convertido de un pescador a ahora alguien que se podía poner al frente de millares de gente y tenía la capacidad de hablar la palabra de Dios? ¿Ve la diferencia que hubo un Pedro que era un pescador a un Pedro ahora que se enfrentaba a multitudes y podía hablar la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios estaba con él? Entonces, si nosotros somos hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, podemos entonces hacer lo que esa gente de ayer pudo hacer. Pero si el Espíritu de Dios no está con nosotros, no vivimos lo que predicamos, entonces lejos estamos nosotros de poder ser luminares en este mundo de oscuridad. El mensaje del libro de los Hechos, les pregunto a ustedes, ¿es igual que el que predicamos nosotros hoy en día? ¿Qué diferencia hay del mensaje del libro de los Hechos al mensaje de hoy? ¿A quién predicamos nosotros? A Jesucristo resucitado, sentado a la diestra del Padre. ¿Y cuál era el mensaje del libro de los Hechos? Que Jesucristo había venido, nacido de mujer, y había ido a la cruz, había muerto y había resucitado y había ascendido a los cielos. Y los apóstoles decían que ellos eran testigos de lo que había pasado. Nosotros no hemos visto nada de lo que pasó hace 2000 años atrás, pero por fe creemos lo que está escrito en las Escrituras. Ahora mi pregunta es, ¿el mensaje del ayer del libro de los Hechos es el mismo que predicamos nosotros hoy, en este año 2019? ¿Cambia Dios? ¿Cambia su palabra? Entonces, ¿quién cambia? ¿Por qué cambiamos? No hay compromiso. Porque no hay un compromiso. Queremos todo, pero sin compromiso. Fácil. ¿Disminuye el poder del Evangelio? ¿Qué decía el apóstol Pablo acerca del Evangelio? ¿Qué decía el apóstol Pablo acerca del Evangelio? Porque es poder. Decía que no se avergonzaba de predicar el Evangelio porque era o es poder de Dios. ¿Para quiénes? Para los griegos, para los judíos y también para nosotros, los gentiles. Entonces el poder del mensaje del Evangelio no disminuye. ¿Quién lo hace disminuir? Somos nosotros. ¿Cuál es el mandato entonces que tenemos nosotros? De predicar el Evangelio. ¿Evoluciona el Evangelio? ¿Ha evolucionado el Evangelio desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy? ¿Ha evolucionado? ¿Ha evolucionado el Evangelio? No. ¿Seguimos predicándole a la gente? ¿En qué ha evolucionado? Tal vez en que usamos música, usamos micrófonos, usamos proyectores. Ha evolucionado en esos aspectos, pero sigue siendo la misma palabra de Dios. ¿Es soberano Dios? Y seguirá siendo soberano. Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿por qué nosotros hemos quitado el poder del Evangelio? ¿Por qué nosotros hemos menguado el poder del Evangelio en nuestras vidas? ¿Quién puede contestar esa pregunta? ¿Por qué nosotros hemos menguado el poder del Evangelio en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ha hecho que el poder del Evangelio mengue en nuestras vidas? Y es el pecado. Al cortar la relación con Dios, hace que nosotros menguemos en el Evangelio. Entonces la respuesta al pecado, ¿quién es? Cristo Jesús. Para eso apareció el Hijo del Hombre. ¿Y dice para qué? Para deshacer las acechanzas de Satanás. Nosotros entonces necesitamos enderezar nuestras vidas para llevar ese Evangelio a toda esa gente que espera ser llevado el Evangelio. ¿Quién lleva el Evangelio al mundo entonces, hermano? ¿Quiénes son los que llevan el Evangelio al mundo? ¿Quién es aquel que lleva el Evangelio a la gente?
aquel que ha entendido la necesidad que se le ha sido impuesta de predicar el Evangelio, aquel que siente esa pasión, aquel que sabe que para él el es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si usted no siente esa pasión, no siente aquello de ir, manejar una hora y visitar a su hermano y llevarle el Evangelio, la palabra de Dios, ¿cómo entonces el Evangelio, la palabra que le va a llevar, le va a servir de motivación? Cuando usted mismo no está motivado a llevar la palabra de Dios, cuando usted mismo no está motivado a vivir la palabra de Dios, necesitamos entonces nosotros sentir la emoción de predicar el Evangelio, sentir esa emoción que sintieron los hermanos y hermanas del libro de los Hechos y pudieron ir más allá. Para eso fuimos llamados para llevar la palabra de Dios a toda gente, a toda raza, a toda lengua. Pero necesitamos nosotros vivirla. Mi pregunta para todos ustedes en esta mañana también es: ¿estamos listos? ¿Estamos listos para hacer la labor en este lugar? ¿Cuántos sienten un compromiso para hacer la labor en este lugar? ¿Cuántos les nace en su corazón dar un esfuerzo más? Pueden bajar sus manos para traer el Evangelio a este lugar. Son pocos los que han de empezar, pero tenemos la confianza en Dios de que Dios hará crecer su obra, que Dios es quien la hace crecer, es Dios en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es el mandato del Hijo de Dios? Pregunto a ustedes. A toda raza, a toda nación, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Cristo Jesús. Entonces, para todos aquellos que levantamos las manos, que dijimos que estamos listos para hacer la labor en este lugar, digámosles también a toda la gente que vive en este lugar que la iglesia de Dios ha abierto sus puertas y que la mano de Dios nos guía y que estamos dispuestos a sacrificarnos en todo lo que sea posible para que la obra de Dios llegue a toda la gente que necesita escuchar el Evangelio de verdad. Lo que predicamos, hermanos, no es un Evangelio que prospera a la gente. No predicamos un Evangelio que hace mentir a la gente, que sana a la gente de mentiras. Predicamos un Evangelio de verdad, donde predicamos al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, aquel que está vivo y vivirá por toda la eternidad. A Cristo resucitado, a ese predicamos, al mismo que predicó la iglesia primitiva en el ayer. Por lo tanto, nosotros no debemos de tener miedo de lo que predicamos. No debe de darnos vergüenza lo que nosotros predicamos, porque predicamos al Hijo de Dios. A Él predicamos y en Él nosotros también vivimos. La honra y la gloria entonces sea para el Hijo de Dios. Y la última pregunta que voy a hacer es: si en verdad hemos encontrado salvación, si en verdad hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, ¿cuántos de nosotros estamos comprometidos en expandir la obra de Dios? No importa en qué lugar sea. ¿Cuántos de ustedes se sienten comprometidos a expandir la obra del Señor? Quiero invitar a nuestro hermano René y a nuestro hermano Jeremías Quintanilla que vengan al frente. Y ellos son los que estarán liderando esta iglesia en Union City. A su lado derecho tienen, a mi lado derecho tienen a nuestro hermano René Monje como pastor, y a este lado nuestro hermano Jeremías Quintanilla. Y antes de proceder, vamos a hacer la ordenación y ungimiento. Estamos hoy reunidos para realizar la ordenación y ungimiento de hermano René Monje y Jeremías Quintanilla. Conforme lo manda la Biblia, presento ante ustedes a los hermanos René Monje y Jeremías Quintanilla para recibir ordenación con la imposición de manos, de acuerdo con el ejemplo apostólico de Efesios capítulo 4, verso 1 al 16. Hermanos René Monje y Jeremías Quintanilla, quiero repetirles la palabra del apóstol Pablo que dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, exhortándole a su vez con rogativas por todas las personas que estén en autoridad, ya sean reyes, presidentes, alcaldes, gobernadores, para que ellos gobiernen con justicia, con paz y con reverencia ante Dios, y así podamos llevar una vida apacible y piadosa,
ya que Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se entregó en rescate por amor a toda la humanidad. Por lo que hoy ustedes, hermanos, René Monge y Jeremías Quintanilla, serán nombrados predicadores, maestros de los gentiles en fe, amor y verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en el cielo en gloria. Si ustedes instruyen a los hermanos y hermanas en estas cosas, en esta comunidad, serán buenos siervos de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido con atención. Al mismo tiempo, rechazando las fábulas antiguas y lo profano, ejerciéndose en piedad, ya que la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa en la vida que ahora es y de lo que está por venir. Esta es la palabra fiel y digna de toda aceptación, porque para esto mismo trabajamos y sufrimos, porque confiamos en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen estas cosas, manda y enseña, según 1 Timoteo. La afirmación del compromiso en el Evangelio para ustedes reafirma su fe en Jesucristo y la fidelidad a Él como su Señor y Salvador, y se esforzarán para mostrar su espiritualidad en toda su vida y ministerio. Ustedes afirman su creencia en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Ustedes afirman su determinación en su estudio de las Escrituras, la oración y su actitud hacia Dios, amable, paciente y fiel en su ministerio, amable para con la gente en sus relaciones con otros cristianos y en sus sentimientos y acciones hacia todas las razas. Ustedes afirman su determinación de dar su vida para el ministerio de Jesucristo, a sabiendas que puedan haber dificultades en su camino. Hermanos René Monge y Jeremías Quintanilla, les exhorto que siempre recuerden que ustedes han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y quien a su vez los llamó a que sean parte de su ministerio. Por lo tanto, recuerden que ustedes pertenecen a Jesús, ya que han sido comprados con sangre por precio. Por lo tanto, hagan de su ministerio una ofrenda para Dios. Recuerden a Jesús y a sus palabras que siempre habiten en su corazón, que ustedes puedan descubrir que en verdad Él tiene palabras de vida eterna y que sus palabras tienen el poder de transformar no solo su vida, sino la vida de sus oyentes. Recuerden que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y para dar su vida en rescate por muchos. Hagan de la redención y el crecimiento de las personas su primer objetivo en su ministerio. Recuerden que Jesús fue a la cruz, completamente entregado a la voluntad de Dios. Recuerden estas palabras de Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa le hallará y tendrá vida eterna. Por lo que hoy les digo a ambos que no hay discipulado sin sufrimiento, como también no hay ningún ministerio cristiano sin sufrimiento. Recuerden que Jesús siempre miraba a la gente en términos de posibilidades. Recuerden que Jesús amaba a la gente, todo el tipo de personas. Los amaba y los ama porque son hijos de su Padre, el Dios Altísimo. Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que estaba perdido. Por lo tanto, antes de predicar el Evangelio de salvación, se debe tener fe y amor hacia la humanidad. Recuerden que Jesús vino a predicar y enseñar y ha mandado a ir y predicar por todo el mundo, a toda raza y nación. Ustedes son hombres de púlpito, un portavoz de Dios. Por lo tanto, el púlpito para ustedes se convierte en un símbolo distintivo. Prediquen entonces con sentido de urgencia y nunca suban al púlpito sin preparación. Sin preparación. Recuerden que Jesús tenía y tiene perfecta fe en Dios su Padre. Su eficiencia o eficacia dependerá
de la forma en que utilicen ustedes los recursos divinos: la fe, la oración, el ayuno, lectura y meditación de la palabra de Dios. Recuerden que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fue Él quien dijo: edificaré mi iglesia. Asegúrense entonces de que la iglesia pertenezca a Dios y dedíquense a llevar a cabo el propósito y la voluntad de Dios. La iglesia es el cuerpo visible de la vida de Cristo en el mundo de hoy. Recuerden que Jesús sabe las necesidades de cada corazón humano. Por lo tanto, deben de llevar el corazón de los hombres al corazón de Cristo. Recuerden que Jesús cumplirá su voluntad de acuerdo con el propósito por el cual les llamó a cada uno de ustedes a su ministerio. Ahora la congregación. Estas palabras son para la congregación como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en Union City y demás iglesias hermanas, Trenton, Elizabeth y Morristown, ustedes que han obtenido una fe preciosa y una fidelidad a Dios, se comprometen a trabajar junto con su pastor y copastor para extender el Evangelio en su pureza y poder, y esta comunidad y en todo el mundo como fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo, para darle apoyo a su pastor y copastor incondicionalmente en todo sentido, de acuerdo a su capacidad y oportunidades. Me gustaría que toda la iglesia se ponga de pie y afirme esa disposición para los líderes que se han de levantar en este lugar. Hermano René y hermano Jeremías, les encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediquen la palabra, insten a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyan y reprendan, exhorten con toda paciencia y doctrina, ya que se llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino de acuerdo a sus propios deseos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero ustedes sean sobrios en todo, soporten las aflicciones, hagan obra evangelística, cumplan con su ministerio, y si así lo hacen, el Dios de paz y de amor los coronará con la vida eterna cuando su Hijo venga en gloria por segunda vez en este mundo de maldad. Pueden acomodarse y voy a proceder al ungimiento de ambos. Eterno Padre que moras en las alturas de los cielos, venimos tus hijos e hijas, tu siervo con tus siervos aquí al frente. Y como ministro de tu evangelio, Señor, deposito el aceite de la unción en la frente de tu hijo Jeremías, para que seas tú, Señor, quien lo unjas, y seas tú, Señor, quien lo guíes a través de tu Espíritu Santo. Pero sobre todo, Señor, que sea un hombre que profesa tu verdad, que enseña a los demás ese amor que tú has dado a cada uno de nosotros, que hable conforme a tu sabiduría, que hable conforme a tu voluntad. Úngelo, Señor, con más de tu Espíritu Santo. Dale sabiduría para que pueda guiar a este pueblo que se ha de levantar en esta ciudad, y que la honra y la gloria sean dadas a ti como el único Dios verdadero que eres, y en Cristo Jesús, en quien hemos encontrado perdón de pecados. Padre bendito, en tus manos deposito a tu Hijo para que hagas en él de acuerdo a tu voluntad y lo uses en la obra de tu ministerio, Señor, para que tú seas conocido en este lugar y toda la gente pueda, Señor, venir al conocimiento de tu verdad. En Cristo Jesús, tu Hijo, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te decimos amén. Eterno Padre que moras en las alturas de los cielos, he aquí tu Hijo René, Señor, tú que lo conoces, y tú lo has llamado también, Señor, a que sea un portavoz de tu palabra. Deposito en él el aceite de la unción, para que seas tú, Señor, quien lo unjas y lo utilices en el ministerio de tu palabra. Que sea ese pastor, Señor, que esta iglesia necesita, para que tu obra sea conocida en este lugar. Lo uses a él como uses a su esposa, y pueda, Señor, esta obra crecer, porque tú la guías. Tu mano está con cada uno de nosotros, y lo sabemos muy bien, Señor. Solo permítenos
hacer tu voluntad, cumplir y obedecerte en todo lo que tú nos mandas. Señor, pon más de tu Espíritu Santo en él, y que seas tú quien lo unjas con tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu, Señor, que se movía sobre la faz de la tierra, y ese mismo Espíritu que levantó a tu Hijo entre los muertos, y el mismo Espíritu, Señor, que derramaste sobre 70 hombres y mujeres en el día de Pentecostés, para que la honra y la gloria sean dadas a ti, como el único Dios verdadero que eres, y a tu Hijo amado, en quien hemos encontrado perdón de pecados, salvación, vida eterna. Padre bendito, en tus manos lo encomendamos para que hagas en él de acuerdo a tu voluntad y pueda llevar la responsabilidad en este lugar para que tu obra sea conocida. En Cristo Jesús, tu Hijo, oh Padre, lo depositamos, te damos gracias, te decimos amén. Reciba entonces, hermanos, el liderazgo de esta iglesia para la honra y la gloria de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y ponga paz en sus corazones.